venezolanos. Aquí perseguían, aquí desaparecían, aquí torturaban, aquí cortaban manos. Por esos años, ¿tú sabes quién era jefe de operaciones de los cuerpos de inteligencia? Posada Carriles, este terrorista, protegido hoy por Bush y el gobierno de Estados Unidos. Terrorista, asesino. Bueno, todo eso se vivía aquí, y yo de soldado antiguerrillero. Y yo leyendo al Che por allá escondido en mi carpita. Y yo leyendo, bueno, las tácticas de la guerra revolucionaria. Y leyendo a Fidel, oyendo discursos de Fidel. Nunca se me olvida. Años atrás yo había oído a Fidel en un viejo radio de esos radios gringos llamado GRC9. Y en las noches, entonces yo oía noticias. Vieja costumbre mía de niño, oír radio, noticias o música. Entonces en el radio aquel, eso fue cuando mataron a Allende, cuando el golpe contra Allende. Nunca se me olvidará, estábamos en un grupo de cadetes, éramos cadetes, te estoy volviendo atrás, una anécdota de atrás. Tumban a Allende, a los pocos días Fidel da un discurso. Y recuerdo lo que dijo Fidel clarito, porque nosotros nos llamó tanto la atención, además con la profundidad y la fuerza que Fidel lo dijo, que un grupo de nosotros estábamos oyendo, entre ellos un compañero ya muerto lamentablemente hace poco, Pedro Ruiz Rondón, general, él era del Zulia, Maracucho. Él estaba ahí, estábamos oyendo radio una noche, en operaciones, por ahí en entrenamiento, pues, éramos cadetes. Y Fidel dice aquella frase y nosotros hasta lo emulábamos después. Años, toda la vida, Pedro Ruiz Rondón y Hugo Chávez, cuando se veían después, que se conseguían por ahí, emulaban a Fidel, era como una forma de saludarnos. Si cada trabajador, si cada obrero hubiera tenido un fusil en sus manos, el golpe fascista chileno no se da. Frase de Fidel, pero que a uno se le metió aquí. Si cada trabajador, si cada obrero hubiera tenido un fusil en sus manos, el golpe no se puede dar. A usted se le grabó también la frase del Che, 1, 2, 3, mucho Vietnam. Claro, 1, 2, 3, Vietnam en América Latina. Entonces, uno veía 1970, 1977, en Oriente, vuelvo allá. Acciones de combate, conflictos como ese de los guerrilleros o supuestos guerrilleros torturados. Apareció el cadáver de Alberto Lovera, apareció el cadáver flotando en el mar, el otro Jorge Rodríguez, ¿no? Yo en Cumaná además me puse a jugar béisbol con la Universidad de Oriente, porque yo estaba entonces en mi pleno apogeo en el béisbol, tenía 22, 23 años, yo no podía estar sin jugar béisbol, así que en cualquier momento libre que tenía un fin de semana o cuando el batallón venía a guarnición de operaciones, yo jugaba y me hice miembro del equipo de la Universidad de Oriente. Yo jugaba en primera base y todavía pichaba, no tenía todavía el manguito rotatorio completamente destrozado como lo tengo hoy ya. Entonces ahí empezaban. Hice contacto con unos jóvenes estudiantes de la UDO, Universidad de Oriente en Cumaná, de la izquierda. Eran del movimiento de izquierda revolucionaria, otros de bandera roja, que siempre tuvo movimientos, fuerte movimiento y presencia en los liceos y universidades, sobre todo en el oriente del país, tierra levantisca, rebelde, por naturaleza y por esencia, desde los indios caribe, los cariñas. Nunca pudieron los españoles dominar el oriente de Venezuela. Bueno, lo cierto es que yo tenía entonces, comencé a elaborar un plan, quizá el primer plan militar de mi vida. Mi plan, pues. Mi plan porque empezó yo solo, con unos amigos civiles, estudiantes, un profesor universitario, que de vez en cuando venía, era como un contacto, no recuerdo su nombre, 2 jóvenes estudiantes, y yo tenía los soldados, pues. Los soldados eran muchachos analfabetas, algunos de ellos, pero bueno, que uno los cargaba en el alma, eran mis soldados. El plan era irme para la guerrilla, pues. Y por esos días estábamos en operaciones. Y yo escribía un diario. Y entonces hablaba del Che. Le escribía a la negra que estaba lejos. Negra, mía, te amo. Le escribía a Nancy, la madre María, y de Rosa y de Hugo. Hacía reflexiones ahí. Montaña, cómo te amo. A mí yo amo la montaña.
¿no? Pero ya uno sentía un llamado de la montaña. Yo recuerdo haber escrito: montaña, ¿cómo te amo? Quizá algún día mi huella quede y se confunda contigo, montaña, montaña oscura, montaña mágica. Y era el Che, La guerra de guerrillas. Y era otro libro que yo leía mucho en esos años, me lo regalaron aquí en Barinas los compañeros, el de Plejánov, El papel del individuo en la historia. Y entonces yo empecé a convencerme: sí, no importa la libertad. ¿Qué es la libertad?, dice Plejánov. Yo empecé a asimilar aquel concepto de libertad, y es el que tengo y tendré para siempre. La libertad no es hacer lo que uno le dé la gana, ni este famoso o supuesto libertinaje del capitalismo. No, lo dice Plejánov con una gran profundidad. Si tú eres consciente de que formas parte de una causa mayor, de un movimiento mayor, y estás encadenado en un sótano, pero tú entiendes que ese es tu papel en esa causa mayor, entonces tú eres libre. Ese es tu papel en este momento de tu vida. Yo me sentía así un poco, ¿no? Ya, bueno, sometido a una rigurosidad en el ejército, pero miembro de una causa mayor, cuyas piezas o cuyos juegos se desatarían en algún momento. Siempre yo pensaba, ¿no? Entonces tenía ese plan: 1 o 2 Vietnam, escribo en el diario, y el plan de irme a la guerrilla. Era un plan medio loco. Y ahí fue que fundamos, en ese mes de octubre, noviembre de 1977, entonces fundamos lo que, viéndolo hoy en retrospectiva, sin duda es la primera célula de lo que fue luego el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Yo juramenté 5 soldados, pues, y éramos el Ejército de Liberación del Pueblo de Venezuela, Ejército Bolivariano de Liberación del Pueblo de Venezuela. Todo este cúmulo de cosas de 20 años de mi vida fueron como aflorando en aquel campamento antiguerrillero, y aquellas lecturas y aquellas experiencias y un Vietnam, 2 Vietnams en América Latina. Y yo desde entonces me hice guerrillero. Y hoy sigo siendo un guerrillero, solo que soy guerrillero presidente. Creo que Fidel también será siempre un guerrillero. Casi siempre. Él es el gran guerrillero, como fue el Che, y seguirá siendo un gran guerrillero. Casi siempre quienes intentan minimizar la figura del Che, los detractores de ese ejemplo, lo acusan de aventurero. ¿Usted cómo definiría a ese hombre? De varias facetas. Yo creo que hay varias formas, varios enfoques sobre el Che. Pero quizá de su misma expresión, ese minuto de enfrentar la muerte y la mano temblorosa de Mario Terán, y decirle: deja de temblar ya y dispara, que vas a matar un hombre. Un hombre. Y tu pregunta: ¿cómo definir ese hombre? Un hombre en todo lo extenso de la concepción o el concepto de lo humano, pues, de lo humano. El Che, mucho más allá que un guerrillero, que el guerrillero heroico, lo sabemos, y sobre todo yo en estos últimos años me he conseguido al Che pensador, al Che reflexivo, al Che del pensamiento crítico, al Che, del modelo económico transformador, al Che de la etapa de industrialización de Cuba, al Che y sus reflexiones, en África, al Che y sus críticas al modelo soviético y a la cartilla soviética, al Che y todo esto que Borrego ha estado elaborando con maestría y con lealtad al pensamiento del Che, el Che, y su crítica al manual de economía política publicado por la Unión Soviética, el Che y sus críticas y sus alertas sobre el modelo yugoslavo. El Che tenía razón, fíjate, cómo aquellos modelos socialistas terminaron siendo pulverizados por el capitalismo, ¿no? Por el capitalismo. Entonces, sí, yo creo que el Che es un gran hombre, uno de los grandes hombres de nuestra historia, desde todos los puntos de vista donde tú lo veas. Por eso no exageró Fidel cuando dice en aquel discurso: si alguien quiere que sus hijos sean, ¿no?, el revolucionario, el hombre, el humanista, seamos como el Che. Porque es como
Sí, es como un rayo a seguir, como un sendero vivo a seguir desde el punto de vista humano, del desprenderse de todo. El Che crístico, yo que soy cristiano, no, él no fue cristiano, Fidel no es cristiano, pero yo creo que son hombres crísticos, que viven crísticamente. ¿Cuál Cristo, pues? Crucificado, Quijote. Y él mismo lo dice, siento bajo mis piernas de nuevo el costillar de Rocinante. Y uno a veces ha sido un poco de eso también, ¿no? Un poco de eso también. Pero no fue el Che ningún aventurero, fue un pensador, fue un revolucionario, pero fue un hombre coherente entre el pensar, entre el hablar, entre la idea y la acción. Porque hemos visto ejemplos distintos de gente que, bueno, que pensó muy bien, pero que hizo muy mal, o que a lo largo de una vida no fue capaz de ser coherente con la palabra, en la acción con la palabra. El Che coherente, el Che actor revolucionario, y hoy en día finalmente vivo, así como se canta de Bolívar, le cantaron los poetas a Bolívar, Asturias por ejemplo, los hombres como tú, libertador, no mueren, sino que cierran los ojos y se quedan velando. Igual el Che, los hombres como Bolívar, como el Che, no mueren, sino que se quedan velando siempre. Inmortales, vencen la muerte. Fidel venció la muerte. Fidel no morirá. Para los que andan diciendo que Fidel se está muriendo, no, Fidel nunca morirá. Entonces así es el Che. El Che, por decirlo en una palabra muy de esta tierra donde estamos, del llano venezolano, se desparramó, cual lluvia, por estas tierras. Nos empapó. Y aquí lo cargamos hoy, vivo, vivo. Hoy vive en nosotros. Usted fue junto con Fidel a Altagracia, en Argentina, a la casa donde vivió el Che. ¿Qué sintió ahí en ese lugar, en ese encuentro con ese pedazo de historia? Aquella noche, después de la cumbre, nos fuimos juntos. Íbamos los dos en el mismo carro y cruzamos las calles de Córdoba y aquel mar de pueblo. Y me decía él, mira Chávez, la mayoría jóvenes, es una nueva ola, porque no son los viejos camaradas, ya de barba blanca o cabello blanco, que fueron a ver a Fidel. De cuando en cuando había uno. Era un mar de gente joven, allá en el gran campus de la Universidad de Córdoba. Y yo le dije, Fidel, yo no voy a hablar, eres tú, han venido por ti. No, tú tienes que hablar. Bueno, está bien, yo no quería hablar, yo quería era oírlo a él. Más bien yo decía, yo debería estar allá abajo entre los muchachos, oyéndote. Al final yo hablé, lo más rápido que pude, media hora quizás.